Aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, a Río Ratia, en este Egunon Vizcaya, y hoy nuestra invitada es Paloma López, ella es eurodiputada de Izquierda Unida. Paloma López, ¿qué tal? Egunon. Buenos días, muchas gracias. Que además precisamente ha estado por aquí para entrevistarse junto con Izquierda Unida Ezker Anitza con los trabajadores del ACB. Situación complicada, ¿verdad? Muy complicada. Muy complicada porque, bueno, estamos hablando de destruir con empleo industrial que verdaderamente es el motor de cualquier economía, ¿no? Si destruyes este empleo sin ningún tipo de consideración, pues al final, claro, construyo un centro comercial y espero que la gente vaya a comprar, pues no sé de dónde va a sacar la gente ni siquiera el dinero ni los recursos como para poder. Pretendemos construir un país de servicios, hacer una apuesta por un determinado modelo productivo sin darnos cuenta que los motores fundamentales para poder mantener ese nuevo modelo productivo basado en los servicios es absolutamente imposible si no tienes un sector industrial potente. ¿Y ese sector industrial, realmente todos los males tienen que ver con el dumping chino? No, esto es algunas cosas tienen que ver, pero no, es una estrategia empresarial. Cada vez que hablamos del dumping chino o hablamos de otros tipos de dumping que se producen, que son muchos y muy variados. Mira, recientemente hemos tenido uno precisamente de dumping laboral y social en el sector de la carretera, y ahí no tienen nada que ver los chinos y es exactamente el mismo problema, ¿no? No, obedece a estrategias empresariales. Y eso hay que decirlo con claridad. Hay un nuevo diseño de modelo productivo para todo el marco europeo y hay una nueva forma de diseños empresariales que pasan por llevarse, en algunos casos, deslocalizar empresas y llevárselas a otros sitios. Pero en la mayoría de los casos pasa por un modelo de dejar de hacer una producción directa y transformarse pues en otras cosas, transformarse en toda Europa hay una apuesta muy decidida por todo el tema financiero y es más la Europa financiera que una Europa productiva, pero también hay una transformación hacia la industria 4.0, hacia toda la industria digital. Va a significar un cambio en el modo de producir, en las formas de producir y sobre todo en lo que se produce. Sí, porque aquí, por ejemplo, y hablando de que hay otros factores que también afectan, lógicamente, aparte de la política industrial que pueda llevar la propia Europa, eso es evidente, ¿no? Claro, los trabajadores de la ACB también se quejan de que no solamente es la competencia desleal que pueda originar el mercado chino, sino que ahora mismo hay un factor energético que es sustancial y que está ahora mismo lastrando, ¿no? Y ahí parece que ahí no se quiere. Sí, ahí no se entra. No se entra, ¿no? Sí, nosotros además no afecta solamente al acero, afecta a todas las industrias. Lo que pasa que, claro, hay algunas industrias que las supone más. Que son especialmente consumidoras de energía, de electricidad. Claro. Sí, por ejemplo, tenemos el acero, pero tenemos el cemento, por ejemplo. O sea, que son. Pero bueno, centrándonos en el acero, que yo creo que es fundamental. Una cosa con lo del tema de China, por completarlo. Es verdad que China hay una parte yo quiero sacar el foco de China porque parece que todo el problema es China, por eso es lo que comentaba esto, pero también es verdad que hay una parte de realidad en esta situación, y es que China no está produciendo con los mismos parámetros que produce Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es importante, me parece a mí, destacarlo, y si me permites un breve comentario, y es, por ejemplo, pues con todo el tema de las emisiones, ¿no? Y destacar que es que hay una hipocresía tremenda con este asunto. Resulta que hacer una tonelada de acero en Europa, en España, con una tecnología avanzada y con parámetros medioambientalmente sostenibles, emite una cantidad de CO2 al ambiente, al aire y tal, ¿no? Y el acero chino no tiene esas normas medioambientales. Y entonces una tonelada puesta en mercado de acero chino emite el doble de emisiones que emite el acero puesto, por ejemplo, de ACB o del resto de Europa. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que Europa y el mundo, pero bueno, Europa debería exigir que solamente se pudiera comercializar el acero chino que tiene los mismos parámetros medioambientales y de sostenibilidad, ¿no? Por ponerlo en ese esquema. Pero claro, luego caemos en la hipocresía de que luego compramos emisiones a otros países, ¿no? Y entonces, claro, es un juego perverso en el que andamos. Perdóname. No, pero además me parece muy interesante por una sencilla razón, ¿no? Porque, claro, sí que es cierto que hemos focalizado en China, pero luego también hay países en Europa que no están dispuestos a ponerle vetos al acero chino,
Pues porque parte de su economía depende de tener un acero más barato. Claro, evidentemente, y de peor calidad. Y de peor calidad, sí. Pero esa es la cuestión, pero ¿no? luego nos quejamos de no sé qué, pero luego compramos las emisiones, contribuimos, en fin. Es que por eso digo que es un juego muy perverso el que nos traemos. Y luego me decías... pues el lobby energético ahora mismo, ¿no? Que está planteando, bueno, claro. al menos en el Estado español está planteando unos niveles que a uno le sorprende, ¿no? Que hay un 38% de diferencia con respecto a Alemania. Sí. Y dices, hombre... Pero en todo, claro, o sea, lo del lobby, es un tema que a mí me apasiona, claro, pero lo del tema del lobby energético en España es un escándalo mayúsculo, o sea, es de una desproporción. La relación que existe entre el coste de la producción de la energía y el precio final de la energía es una vergüenza. Es una vergüenza. Y luego, además, una cosa que resulta tremendamente molesta, ¿no? Es pues lo que ha estado haciendo el gobierno del Estado en España, haciendo esto de que es que yo hago siempre lo que me manda Bruselas, ¿no? Y entonces destruyo la sanidad, destruyo la educación, destrozo la dependencia, que los datos, esto de los 125.000 personas fallecidas en la espera de dependencia es un dato demoledor, claro. Y entonces luego llega Europa y dice, estás haciendo mal tu política energética. Y tienes que ir a las renovables, tienes que ir al autoconsumo, y resulta que llega el gobierno en España y hace precisamente todo lo contrario. Se carga las renovables, pone una ley para poner un impuesto al sol, penaliza el autoconsumo, y claro, Europa te dice lo contrario. ¿Por qué no les haces caso en esto que sí te dicen que tienes que hacer? Y entonces no se hace, ¿no? Es lo que te digo, es avanzar siempre en esta dirección. Claro, ¿qué sucede? Pues que las empresas industriales, especialmente las del acero, claro, los gastos, el mayor volumen de sus gastos son precisamente la electricidad, es un 40%. Siempre se dice, es que los gastos de los salarios de los trabajadores, las cotizaciones, lo que es los aspectos laborales, ¿no? Claro, la masa salarial de ACB es de un 5%. Mientras que el gasto en electricidad es de un 40%. Es que no hay una posibilidad de llegar a un acuerdo con las eléctricas y con el sector energético precisamente para hacer, pues ir a subastas a largo plazo, hacer otro tipo de actividades, o sea, hacer una planificación eléctrica que se puede hacer en base a puntas. En fin, puedes hacer una planificación eléctrica y, por supuesto, poner el precio de la electricidad al coste de la electricidad, de la producción de la electricidad, que no es lo que sucede. Poner un montón de impuestos en beneficio de 5 grandes empresas que constituyen un oligopolio y que tienen cogido al ministerio. Hombre, algo a lo mejor tienen que ver las puertas giratorias, ¿no? Algo pueden tener, algo pueden tener que ver, ¿no? De todas formas, y hablando de lobbies, en Europa, ¿son tan fuertes los lobbies que aparecen en Europa? Sí. ¿Bloquean todo realmente? Bueno, bloquean relativamente. Claro, yo creo que para entender bien cuál es la dinámica de los lobbies en Europa, ¿y por qué tienen esa fuerza? Posiblemente lo primero que hay que explicar es que los diputados en Europa tenemos la capacidad de hacer lo que queramos, entre comillas lo que queramos, me refiero a la hora de votar y tal. No nos pasa como en el Estado español, que tú te debes a la disciplina de voto de tu partido, tal. Allí no. Allí cada diputado obra en conciencia. Entonces, en el grupo en el que estás inscrito puede tener una posición y tú puedes tener otra y votas diferente. Y eso, a mí algo que me gusta del Parlamento Europeo es que es de una transparencia absoluta en estas cuestiones, ¿no? Entonces, tú puedes meterte para ver cuáles son todas las votaciones en cualquier tema y ves que en todos los grupos, Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, el propio nuestro, el GUE, en donde está Izquierda Unida, Izquierda Plural, igual, tú te das cuenta que en todas las votaciones no hay unanimidad, porque cada diputado vota lo que considera que tiene que votar. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que si los lobbies no consiguen presionando a la Comisión, que es lo que suelen hacer, presionar a la Comisión, que es quien tiene la potestad de hacer las leyes. La Comisión hace un reglamento, una directiva, y entonces luego lo discute con el Parlamento. Pero la capacidad legislativa la tiene la Comisión. Si los lobbies no consiguen que la Comisión hagan lo que quieren, que en la mayoría de los casos lo consiguen, entonces luego entra la segunda fase y es presionar individualmente a cada uno de los diputados para conseguir el objetivo último. Hay diputados que son fácilmente presionables y hay otros pues que, lo digo con
con orgullo además, pues somos bastante difícil presionables. O sea, hay quien es permeable. Eso, exactamente. ¿Quién es permeable? Sí, exactamente. A las presiones. De todas formas, sí llama mucho la atención precisamente algunos comportamientos de Europa. Bueno, lo del TTIP, eso es una cosa impresionante. Porque claro, yo no entiendo cómo no ha habido una respuesta a que alguien pueda llevar unas negociaciones secretas en plena Europa y que sea la propia Comisión Europea. Sí. Eso es una cosa increíble. Y que además los diputados tengan que pasar por el filtro de la confidencialidad, etcétera. No, pues parece una cosa extrañísima. Bueno, lo que sucede, ¿no? Claro, pues porque no se quiere que se conozca lo que hay, porque si se conociera en profundidad lo que hay, es que habría una revolución. Es la absoluta, es la capacidad de las multinacionales, de las grandes multinacionales, para gobernar el mundo. Entonces ya se acabó esto de que los estados puedan tener capacidad para tomar decisiones. Están las sanciones, están los famosos tribunales de arbitraje, que les van a cambiar el nombre para hacerse un lavado de cara. Pero Paloma, allá no estamos hablando de diputados permeables. No, eso es la comisión. Estamos hablando de connivencia, de connivencia pura y dura. Totalmente, es que eso es la comisión. Eso es por lo que te decía, que claro, que llegan las multinacionales, le meten presión a la comisión y la comisión cede perfectamente sin ningún tipo de problema. Además, lo peor de todo es que están convencidos. O sea, es que, claro, esto se adorna todo de un carácter... es que esto lo hacen equipos técnicos, tal... Yo estoy hasta las narices, perdóname la expresión, de esto de los equipos técnicos. ¿Pero qué pasa? ¿Que un equipo técnico no tiene ideología detrás? Es que ya está bien de engañarnos con estas cosas. Es que cada vez que hablan, no, es que esto lo ha hecho una persona que es neutra, no sabe ni un experto de no sé dónde. Ah, es que los expertos no tienen ideología. Qué curioso que todos caigan del mismo lado. Luego nunca hay expertos de otro lado. Hombre, me vas a decir todo lo que está pasando con todo el tema de los productos químicos en el TTIP o las farmacéuticas, que es que no sabes el poder que tienen las farmacéuticas y las empresas de la química. Es tremendo. O el poder que tienen las empresas de la automoción. Claro, además entran en competencia, porque claro, como todo es comercio, entran en una competencia, porque lo que nos ha pasado ahora, por ejemplo, con el tema de las emisiones del diésel, viene por una demanda de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no comercializa diésel en Europa. Y en cambio Europa sí comercializa diésel en Estados Unidos. Es una batalla comercial. Es una anticipación de lo que puede suceder posteriormente en el TTIP. Y en cambio de ello, aquí pasamos sin pena ni gloria. Y la Comisión, que está absolutamente concienciada de que es una Europa basada en las finanzas, es la Europa de la financiarización, todo lo demás le importa un rábano. Y por medio se están dejando pues a toda la población, la pobreza. Bueno, de todas maneras es que lo que está pasando en Europa es una absoluta vergüenza. Bueno, una vergüenza si miramos ya un capítulo que es fundamental, el de los refugiados. ¿Alguien se explica? ¿Alguien tiene sensibilidad precisamente? ¿O de repente se ha desvanecido de la humanidad en Europa? No, se ha desvanecido por completo. Además, porque mira, es que lo cojas por donde lo cojas, es que no hay... Llegan a un acuerdo que absolutamente insuficiente, pero dicen, bueno, pues un reparto de... Bueno, una de las personas. De poco más de 100.000, ¿verdad? 168.000 personas, que es absolutamente ridículo. No se ha hecho. Y dicen, es que han entrado 400.000 personas en Europa de refugiados. 400.000 personas han salido de España por la situación de la crisis. Vamos a ver si ponemos los números en su magnitud, ¿no? O sea, países en torno a Siria, por ejemplo, que con mucha menos población tienen acogido un 20% de refugiados, haciendo un alarde, efectivamente, de solidaridad, ¿no? Aún las dificultades y todo lo demás, y llegamos aquí en Europa, que además tenemos un auténtico problema de despoblación en algunas zonas, ya si quieres incluso te lo llevo en los términos económicos, y resulta que somos incapaces de hacer una política humanitaria mínima. Y claro, luego dicen, es que han entrado 400.000 personas, pongámoslo en su dimensión, 400.000 personas han salido de España. Es que vamos a ver de qué estamos hablando. Es que las cantidades, poniéndolo ya no en el drama de las personas, que eso ya es que no tiene, vamos, es de una falta de vergüenza, de una falta de todo. Pero eso ¿cómo se vive? ¿Y cómo se vive eso en el día a día en el Parlamento? Pues algunos muy bien. Porque algunos entran además en la dinámica fácil esta de que, es que si vienen, es que... Bueno, por ejemplo, lo de Colonia, lo de los sucesos de Colonia, ¿no? El uso tan perverso que se hace de las cosas. Hay afecta globalmente unas situaciones, pues de conflictividad, etcétera, de violencia con mujeres y tal, inmediatamente. Es que eran refugiados. Pero oiga, por favor, un poco de rigor. A esa noticia se le dio un bombo en todos los medios de comunicación espectaculares. Y cuando sale el informe de la policía que dice que de todas las agresiones, de 58 detenidos y tal que hubo, 3 eran refugiados. Y a eso nadie le ha hecho caso.
Claro, es que construimos un relato completamente alejado de la realidad, que lo único que está haciendo, pues evidentemente, es lo que ya estamos observando en toda Europa desde hace mucho tiempo. Políticas económicas para la austeridad que van en contra de las personas, falta de una respuesta a toda la población en sus necesidades, eliminación de todo tipo de derechos, empezando desde los laborales, terminando por cualquier otro. El papel antipedagógico que se está haciendo con todo el tema de los refugiados, con todo el tema de la inmigración en su conjunto, pero específicamente con el tema de los refugiados. Y nos sorprendemos que luego Marine Le Pen gane en Francia. Y nos sorprendemos que esté creciendo el fascismo como está creciendo en toda Europa. O nos sorprendemos de las cosas que están pasando. Si es que se está alimentando el huevo de la serpiente. Si es que es tremendo lo que estamos viviendo. Y estamos hablando del capítulo de refugiados, porque si escuchamos, por ejemplo, las palabras que pronunciaba Tax, el presidente del Consejo, invitando a que la gente no viniera, dices, una Europa rica, con todo lo que ha hecho en África, que esté blindando las puertas, llama mucho la atención. Pero mucho. Bueno, lo que hace en África y lo que hace muchos otros sitios. En otros sitios, claro, sí, no hay que me olvidar. refiero al continente africano porque es fundamentalmente el lugar donde más gente está saliendo, ¿no? Fundamental, pero sobre todo, claro, llegar y decir, es que hay un problema, es que no sé qué es Siria, pero ¿quién ha provocado la Gran Siria? Claro, es que vamos por el mundo provocando o convocando o apoyando determinadas situaciones bélicas y después nos lavamos las manos de las consecuencias de nuestras propias decisiones. Es una vergüenza. De todas formas, en el mundo hay 60 millones de desplazados que llevan muchos de ellos decenas de años ya desplazados, decenas de años. Lo que pasa es que Europa se ha sentido conmocionada ahora, cuando le ha tocado, ¿no? Efectivamente, porque mira, tenemos un conflicto que además para nosotros en Izquierda Unida y Izquierda Plural es un conflicto muy sensible, aparte de Palestina, pero es un conflicto muy sensible que es el tema del Sáhara. Y llevan 40 años en el Sáhara esperando una respuesta, la realización de un referéndum. Y resulta que Ban Ki-moon, el secretario de Naciones Unidas, quiere entrar en abril en Marruecos y se le prohíbe la entrada. Y aquí no pasa nada. Eso les parece a todo el mundo una situación de normalidad. La verdad es que, hombre, es verdad que todos los planteamientos históricos hay que verlos en su globalidad y en su momento, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos viviendo en este periodo, provocado, no sé si por la crisis, por esto que te digo de este cambio de paradigma o cambio de modelo, no sé exactamente qué será. Pero yo lo que estoy viviendo en estos últimos años me parece, que sería para estar en la calle todo el día, protestando, manifestándote e intentando poner freno, desde luego, a esta situación absolutamente lamentable. Pues Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Encantada, como siempre. Que tenga buena jornada, es que recascado. Muchas gracias.